Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Live, vamos a tratar hoy. Tú sabes que en los programas pasados hemos hablado de las diferentes terapias alternativas y muchas personas se han acercado a mí y parece que estos temas le han gustado, ¿verdad? Pero entonces yo quiero hablar hoy, o vamos a hablar, mejor dicho, de la medicina en sentido general, porque realmente este es bien interesante. Tú sabes que cuando el hombre apareció en el planeta Tierra, con su aparición también aparecieron los problemas, sobre todo los problemas médicos, porque el hombre no es el único ser viviente que está en el planeta Tierra, sino también están las plantas, están los animales, pero también están los microbios, están los bacilos, están los virus, y todo esto, a través de la historia del hombre, lo ha afectado de alguna manera. ¿Qué pasa? En la antigüedad, el hombre empezó a vivir de una manera muy cruda, muy difícil, porque no era fácil vivir en los primeros tiempos de la humanidad. El hombre era de los animales más débiles que hay en la naturaleza, el hombre es uno. Pero sin embargo, en esa época era muy difícil la vida para el hombre. Sin embargo, el hombre con su inteligencia ha podido mantenerse hasta el día de hoy y ha logrado un desarrollo extraordinario. Entonces, uno de esos desarrollos extraordinarios ha sido la medicina. ¿Por qué razón? Porque el hombre antiguamente empezó a enfermarse. Entonces, él veía que cuando estaba enfermo no rendía lo necesario, ¿verdad? Se sentía débil. Pero al mismo tiempo el hombre fue descubriendo cosas. Bueno, me siento malo, pero me bebí o me comí esta fruta y me siento mejor. Eso es un descubrimiento. Fulano se siente mal y se bebió un té de tal cosa y mejoró. Y así el hombre a través de la historia de la humanidad fue acumulando conocimientos. ¿Qué se cura con esto? ¿Qué se cura con lo otro? Pero al mismo tiempo fue creando lo que se llama la instrumentación de la medicina. Por ejemplo, tú sabes, cuando la gente se hería en aquellos tiempos, ¿tú sabes con qué lo cosían? Con una aguja, pero una aguja de hueso, y con ramitas, una para allá y otra para acá. Esos son los primeros avances de la medicina, aunque parezca mentira, pero es así. Eso se escucha muy rústico, Ramón. No, pero era así, porque en aquellos tiempos no había rayo X, ni había aguja de hierro, ni nada. Pero es que yo me imagino, los huesos son muy gruesos. Sí, no no los huesos, sino la carne. Cuando una persona se hería, ¿verdad? No, una no, no, herida, ok. O sea, ellos le como cosían con ramitas. con ramitas, una para allá y otra para... Esas fueron las Ok, primeras ya. suturas. Ya. Las primeras suturas eran así. Después el hombre descubrió, usando la tripa de los animales, que todavía se fabrican. Los hilos de coser son de tripa de animales, por si tú no lo sabías. De tripa de gatos, sí. Con eso que se hacen los hilos. Y claro, ya hay... por eso es que se desintegra. Exactamente. Por eso es que el cuerpo lo absorbe. Porque si fueran químicos y eso no pudiera absorber. Entonces, fíjate, pero de ahí viene eso, porque esos primeros hilos eran así. En este mundo nada se desperdicia. Entonces, fíjate. Entonces, ¿qué pasa? A través de la historia de la humanidad, el hombre fue acumulando todos esos recursos. Y la primera medicina que aparece en la humanidad es la medicina tradicional, la que nosotros hablamos, la medicina natural. Porque el hombre se curaba con lo que había en su entorno, con lo que tenía a mano. Y muchas de esas cosas pues daban resultados. Y poco a poco, a medida que el hombre va avanzando en la historia de la vida, en la historia de la humanidad, y con sus necesidades, pues el hombre, como es inteligente, fue creando cosas, fue creando equipos, fue creando instrumentos, fue creando de todo. ¿Para qué? Para su propia sanación, porque como yo te he dicho, el hombre es un ser muy débil. De los animales más débiles que hay en la naturaleza, el hombre yo creo que es el más débil de todos. Fíjate que un niño no camina de una vez, sino un niño camina al año o al año y medio, algunos hasta los 2 años.
Sin embargo, una vaca paría, el becerro se para de una vez. De una vez. ¿Tú entiendes? O un tigre, un león. O sea, nosotros somos débiles. La diferencia está en la inteligencia del hombre, una inteligencia creativa, porque nosotros vinimos de la divinidad. Entonces, a través de la historia de la medicina se han inventado muchas cosas. Por ejemplo, los equipos, bisturí, pinza. Se ha descubierto, por ejemplo, en una tumba egipcia, que ya habían instrumentos, habían instrumentos, pinza, bisturí y ciertos instrumentos médicos que tú dices, pero ¿cómo va a ser? Los egipcios lo usaban. También lo usaban los romanos y también lo usaban los hindúes. O sea, tenían ciertos avances, inclusive los indios de América del Sur operaban del cerebro a la gente. Le hacían la trepanación del cráneo. Cuando la gente tenía algún problema que se le inflamaba el cráneo, le hacían la trepanación. Todo eso, medicina antigua. Sin embargo, eso está ahí. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas que tenía la humanidad con la medicina tradicional, con la medicina en sí, era la infección, porque no había higiene. En esa Edad Media, por ejemplo, que azotó la peste bubónica, no había higiene. El hombre era difícil. Era muy difícil curar una enfermedad porque no había higiene. Inclusive los médicos no creían en eso. Los mismos médicos que curaban eran personas que no se lavaban las manos, ni mucho menos, ni nada de eso. No, y las infecciones llegaban con facilidad y no había cómo combatirlas. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, Michael de Nostradamus, ese famoso vidente, que era médico también, él fue uno de los propulsores de la higiene en la medicina. E inventó unas pastillitas de rosa que él le daba a la gente. Y él decía, no, que había que bañarse, había que limpiarse, porque el cuerpo sucio, él se daba cuenta que el cuerpo sucio era un imán para las enfermedades. No, y sobre todo en Europa, que la gente no... No, en ese tiempo era... Y en ese tiempo, no se usaba... Entonces, ¿qué pasa? Todo sigue avanzando, ¿verdad? Pero la mortandad en tiempos antiguos era muy alta por las enfermedades. ¿Por qué? Porque no habían antibióticos. No existía eso. Simplemente eran tratamientos, compresas, ese tipo de cosas. ¿Sí? Hasta que hubo un sabio, un médico inglés, llamado Alexander Fleming. Y ahí surge el primer antibiótico de la naturaleza, que es la penicilina. Él observó, pues él tenía un cultivo de unos microbios, ¿verdad? Entonces, él observó que en un árbol se daba como una especie de un hongo, y él vio que ese cultivo no se acercaba al hongo. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Y se dio cuenta que con eso se mataba el microbio. Entonces hizo su preparado del hongo y eso fue un descubrimiento extraordinario. Donde quiera que este señor esté, debe estar muy bien. No, hay que reverenciar porque eso revolucionó, eso revolucionó la medicina. Porque entonces, ¿qué pasa? No solamente la penicilina, sino que el hombre empezó a buscar otro tipo de antibióticos. Y hoy en día existen una variedad enorme de antibióticos que realmente atacan los microbios, atacan las bacterias. Pero eso no es nada. Habían unos esposos, los esposos Curie, que estaban buscando, oye bien, estaban buscando fotografiar a las personas a través de las paredes. Ellos tenían eso en la mente, porque ellos no estaban buscando el equipo, ¿verdad? Y entonces buscando eso, descubrieron los rayos X. Entonces los rayos X son otro aporte a la medicina increíble. ¿Por qué? Porque te ven por dentro. Y ahora mismo... Esa pareja de esposos se pasaron con ese descubrimiento. Los esposos Curie, los rayos X. Súper famosos. Entonces, fíjate, y después de ahí, las instrumentaciones, bisturí, pinza, bueno, enciendo equipo, todo tipo de instrumentación para operar a la persona. Oye, eso ha crecido
de una manera extraordinaria. Hay instrumentos para todo, equipo también. Hay un equipo muy importante que yo te hablaba en pausa ahorita, que es el autoclave. El Oh, sí. autoclave es un instrumento para purificar los instrumentos que se usan en las operaciones, eso es que tiene que estar bien purificado. Entonces, con ese aparato, el autoclave, es que se purifican los instrumentos. Pero hay un invento que es baratísimo hoy en día, pero que ha resuelto miles de problemas. Es la jeringuilla light. Mira qué invento tan extraordinario la jeringuilla, que tú la puedes comprar en cualquier farmacia por nada, prácticamente. Eso no vale nada. Pero eso es un avance. Cuando tú lo calculas, es un avance extraordinario. La inteligencia del hombre, No, una y no jeringuilla. solo se quedaron en jeringuillas, sino que jeringuillas desechables. No son desechables, Ahora no, son porque desechables porque antes eran de cristal. antes eran de cristal y había que hervirla en el aparato ese que yo Hervirla. te estaba diciendo. No, ¿verdad? en mi casa había una ollita especial. Sí, para hervirlo. Para hervir la para hervir la jeringuilla. Y las jeringuilla. agujas se ponían, se oxidaban. Exactamente, ¿no? Y había que ponerla con un aparatico, bueno, pero eso viene ahora que tú la compras por montones, eso no es problema ya. Entonces, a través de la historia de la humanidad, el hombre ha ido desarrollando un sinnúmero de equipos para la medicina, equipos para todo rayo X. Ah, el estetoscopio, Ah, sí. uno de los grandes instrumentos para oír tus sonidos internos. El estetoscopio es otro de los grandes inventos, que la gente lo ve como muy corriente y dice, bueno, un estetoscopio sí. No, porque uno está ¿Tú sabes acostumbrado a cómo era verlo, antes? pero ¿Tú ¿y sabes cómo era antes? antes? Tenían que buscar un cuerno, Ajá, los médicos, para más o menos oír tu más latido. o menos, Más o porque menos no era oír tu igual. latido. Pero inventaron el estetoscopio, otro de los grandes inventos, que amplifica tu sonido y un médico, por medio del estetoscopio, puede saber si tú tienes problemas en tus pulmones, puede En saber el si tú tienes problemas en corazón. tu corazón. Oye, y además se usa también como parte para medir la presión sanguínea. O sea, que estos son avances que ha tenido la medicina increíble. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día están todos los fármacos también, que esa es una industria enorme, los fármacos. Para todo tipo de enfermedad hay fármacos que se han ido desarrollando a través del tiempo. Y esta es una industria multimillonaria, la industria de los fármacos. ¿Por qué? Imagínate tú, por ejemplo, para los diabéticos, hay fármacos en cantidades industriales. Ahora mismo, con la pandemia, esos laboratorios se han ganado un dinero. Ah, Con la vacuna, por ejemplo, ¿verdad? Y con la misma jeringuilla. no, y con todo, y las con las mascarillas, el alcohol. El alcohol, todo eso se ha vendido en demasía. Pero qué bueno que existía. Qué bueno que todas esas cosas existían. Porque si no existieran nada de esas cosas, la hubiéramos pasado bastante mal. Peor de lo que lo hemos pasado. O sea, peor de lo que le hemos pasado. Entonces, a través de la historia de la humanidad, ese ha sido más o menos el desarrollo que ha tenido la medicina. ¿Qué pasa? Que al día de hoy, la medicina ha hecho una simbiosis. Con la medicina tradicional, la medicina natural, se han unido lo que se llama lo que hoy es medicina alternativa. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos médicos no creen en la medicina natural, pero hay otros que sí. Y inclusive hay médicos que son de las dos cosas, porque se dan cuenta, ¿verdad?, que hay procedimientos en la medicina natural que funcionan. Lo mismo que hay procedimientos en la medicina alopática que también funcionan. Entonces, lo mejor es la fusión de las dos medicinas. Eso es lo mejor, porque tú le sacas beneficio a ambas partes. Y tenemos en el día de hoy, al día de hoy, uno no puede estar con cosas. Si tú ves que una cosa da resultado, ¿por qué ignorarla? Tú no puedes ignorar una cosa que da resultado. Y a ti te dice, mira, tú bebiendo té de guayaba, por ejemplo. Tú te sanas de esto.
y tú lo pruebas que es así, ¿por qué tú lo ignoras? Tú no puedes ignorar eso porque las realidades no se ignoran. Entonces, fíjate una cosa, la medicina que le llega a la gente, porque eso es la salud. Fíjate que hay una organización mundial de la salud, porque sin salud no hay nada. Tú no puedes tener riqueza, ni puedes tener dinero, ni puedes tener nada si tú no tienes salud. Entonces, eso es primordial. Antes, yo diría que antes que la economía, tú tienes que tener salud, porque si no, de los bienes materiales tú no puedes disfrutar si tú no tienes salud. Ahora hay algo importantísimo, la medicina es costosa, muy costosa, sumamente costosa. ¿Por qué razón? Porque yo te voy a poner un ejemplo. Un equipo de esos de rayo X de ahora, o que le llaman Amarán, ¿verdad? Que son el aparato grande este que tiene el magneto grande. Ah, sí, ese equipo vale un dinero, Ramón. Ese equipo es sumamente costoso. Ahora, el de la tomografía. Sí, el de esa, por eso, déjame decirte algo, cuando te hacen eso, te ven tu cuerpo como es de verdad por dentro. Oye, todo lo ves. Todo lo ven. Y cuando te entregan eso, es una fotografía, tú dices, pero ven acá, te dan una fotografía de tu esqueleto como es. No hay privacidad. No hay privacidad. Te ven todo. Entonces, eso es costosísimo. Entonces, ¿quién paga esto? Esa es la pregunta. ¿Quién paga la medicina costosa? Los laboratorios que fabrican los fármacos. Cuando un fármaco sale al mercado, es porque una compañía de esa famosa, ¿verdad? Saca un fármaco, es porque tiene 10 años investigando ese fármaco. ¿Y tú sabes qué cuesta eso? Eso cuesta millones, investigar ese fármaco. ¿Quién lo paga? Esto lo tiene que pagar la gente. Entonces, por eso es que la medicina es costosa. Los médicos, por ejemplo, que mucha gente a veces acusan a los médicos de abusadores porque le cobran. Sí, pero es verdad. A veces se pasan algunos, es cierto. Verdad. Pero déjame decirte algo, mira, una de las profesiones más difíciles que hay es la medicina. No, realmente el que estudia medicina, yo tengo 2 hijos médicos. Se faja. Yo tengo 2 hijas médicas. Mis 2 hijas son médicos y yo vi cómo formaron su carrera. Muy difícil, con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Entonces yo entiendo que el médico tiene que ser bien pagado. Ahora, no abusador, ¿verdad? Pero tiene que ser bien pago. Porque es una medicina, esa profesión es una profesión de que a ti te guste eso, de servicio. Es una profesión de servicio a la humanidad. Bueno, exactamente. Ser médico es una profesión de servicio. Entonces, todo esto, el médico merece un buen salario, los equipos son caros, los fármacos son caros. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la población mundial no tiene acceso a la buena medicina. No tiene acceso. Inclusive, te voy a ir más lejos, inclusive en los países civilizados, Estados Unidos, España. Tú en España, por ejemplo, tú vas al médico y tú dices, mira, a mí me duele aquí, yo quiero hacerme una radiografía. No es así, ¿no? No es así. Eso es una cita. Te van a poner un turno para 5 meses. Ah, sí, mire, venga a hacérsela en 5 meses. Y el tumor creciendo. Sí, y en Estados Unidos es igual. Yo voy a una consulta y miren, me duele aquí. Ah, sí, venga. Y hay 20 ahí que están ahí adelante que tú. Y te van a atender los 20 y tú te puedes morir ahí. En el único lugar que la medicina es a la carta es en la República Dominicana. En Cuba también somos bastante adelantados en la eso. medicina es a la carta aquí. Sí, nos atienden de una vez. ¿Tú sabes por qué? Yo digo que es a la carta. La hija mía lo dice, que es médico. Porque tú aquí, yo ahora mismo salgo del programa y voy y le digo a un médico que me duele el estómago y mañana ya me están haciendo una endoscopía. ¿Tú entiendes? Y me dicen de una vez pero en España, en Estados Unidos, no. Ahora la gente siempre se le ingenia. ¿Y qué hace la gente? La gente va a emergencia, ay, me duele aquí. Y por ahí lo atienden. ¿Tú entiendes? Sí. Pero la medicina es bastante costosa. Entonces, fíjate, este programa, y nosotros, yo sé que tú también eres de esa línea,
abogamos porque la medicina sea generalizada, que sea para todos. Por eso, esa medida que tomó el presidente de darle la tarjeta a 1 millón o a 2 millones de personas que tienen su tarjeta, yo la veo muy bien, porque aunque los servicios no sean de primera, pero por lo menos lo están atendiendo a la gente. ¿Tú entiendes? Bueno, lo básico, Sí, lo primordial. lo básico, pero por lo menos lo básico, que cuando tú Claro. vayas a un sitio de eso y tú tengas tu tarjeta, te atiendan. Claro. Porque realmente nosotros entendemos que la medicina no es un privilegio de nadie. No, eso es un derecho que Es un tenemos derecho todos de la los gente. seres humanos. Entonces, sí. es un derecho que tiene el ser humano y el Estado está en la obligación de servirle la medicina a los más necesitados, a los que más le pueda llegar ese tipo de servicio, aunque no sea el mejor, pero que le llegue. Entonces este programa aboga por eso, que la medicina sea socializada, definitivamente, para que todo el mundo tenga la oportunidad de ir al médico y curarse, porque es bueno estar en salud. Bueno, es que sin salud no se puede disfrutar de Y la claro, vida. claro, La salud es lo primordial. esto le cuesta mucho dinero al país, al Estado, al gobierno dominicano, le cuesta mucho dinero. Pero es un dinero que es bien invertido. Y también, fíjate que nosotros también invertimos en los extranjeros. Ujú. El presupuesto de salud pública tiene que abarcar prácticamente al otro país, dándole servicio. Pero ya eso es humanitario. Lo que sí es que la medicina es costosa, es muy onerosa y entendemos que todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido son bienvenidos. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y volvemos con otro tema de interés para todos ustedes.